para que hoy tengan su clase también, así que bendecimos a los niños que ellos pueden estar aprendiendo también de la casa, de las cosas de Dios. Pues el Señor dice en su palabra que de los niños el Señor guarda y proteja. Deja a los niños venir a mí, dice su palabra. Dios los bendiga mucho, hermano. Vamos a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 21, 12. Mientras estoy orando, puede buscar. Padre, gracias te damos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos estés guiando en esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, como decía Moisés, que tu presencia se va conmigo. Yo no voy a ningún lado, Señor. Y sé que tu presencia está en este lugar, Padre. Porque tú estás presente, tu reino está presente en este lugar, Padre. Porque hemos traído tu reino, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 21, 12 dice así: purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todo lo que vendía y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, a vosotros las habéis hecho cueva de ladrón. Es muy importante, los evangelios están en San Lucas, Marco también habla de esto, y de la casa de Dios. Qué importante es la casa de Dios. El Señor nos está hablando porque en la nueva versión de la Biblia dice que vendían animales para sacrificio. En la nueva versión yo buscaba y decía que vendían animales para sacrificio. Y muchas veces nosotros confundimos cuando vendemos cosas para la cosas que a veces traemos, y a veces la mayoría de las cosas que traemos son cosas de comida, pero Dios está hablando de los animales que venden en el templo de Dios, que estaban vendiendo para sacrificio. Muchas veces los usan muchos los animales como sacrificio para hacer pacto, para hacer como los bandas que trabajan mucho con animales. Y eso, señora, no sé cuánto tiempo habrá estado vendiendo estas personas, y cuando entró el Señor limpió su casa, sacó, echó todo lo que él no quería, entonces limpió su casa, limpió la casa, el templo, y dijo: esta será llamada casa de oración. Amén. Y muchos creemos que esto es la casa de Dios, porque acá permanece el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a la oración, cuando vienen los chicos a ensayar, cuando hay enseñanza, Dios está acá. Entonces tenemos que honrar la casa de Dios. Tenemos que estar siempre honrando a Dios, porque Él permanece. Esta casa es una casa física donde nosotros nos reunimos y estamos orando, venimos a buscar de su presencia. Y muchas veces el Señor se glorifica todos los sábados, y aún las enseñanzas, y muchas veces en la oración también. El Señor nos habla a través de su palabra, nos habla en la oración, y nos habla todo. Cada vez que nosotros venimos con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros, y atesoramos la palabra, porque la palabra es vida, penetra en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Dice Él discierne los pensamientos de nuestros corazones y los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Él sabe todo. Entonces nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir, pero ya con un corazón dispuesto. Amén. Con un corazón que estemos dispuestos. Antes de salir de nuestra casa, ya tenemos que estar con un corazón dispuesto. Amén. Dejar todas las preocupaciones, dejar toda nuestra carga, dejar todo, y cuando venimos a la casa de Dios, venimos totalmente despojados, porque ya dejamos todo, afuera dejamos todo. Ahora venimos a recibir lo que quiere el Señor hoy de nosotros. Y esta es su casa, casa de oración, porque su palabra lo dice. Escrito está: mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Eso le decían lo que muchas veces venía a la casa de Dios, y muchas veces nosotros venimos.
en la casa de Dios venimos pensando en otra cosa. Y el Señor nos está recordando que esta es la casa de Él. Su casa de oración. Y el Señor conoce los corazones, como dije recién, conoce los corazones de cada uno. Y Él sabe cuáles son las actitudes que tenemos en nuestros corazones. Que tenemos que ser cambiados, que tenemos que cambiar. Cuando venimos a la presencia de Dios, el Señor muchas veces deja pasar muchas cosas. No habla una vez, no habla 2 veces, no habla 3 veces. Y si no queremos cambiar, ¿qué hace con nosotros? Nos saca el Señor, no habla y la palabra muchas veces nos prenda y se van. He pasado por él. En esta casa he pasado muchas cosas que muchas veces le han llamado para disciplinarlo, lo han alentado de las cosas y en lugar de venir y rendirse ante Dios, se fueron porque sus corazones no estaban limpios delante de Dios. Cuando tenemos un corazón agradable delante de Dios y venimos a su casa, ahí el Señor hace la obra en nuestras vidas, hace la obra en nuestros corazones. Mira lo que dice también en Isaías 7, voy a buscar. Isaías 7, versículo 11 dice, Jeremías 7, 11 dice, es cueva de ladrones delante de nuestros ojos, esta es casa sobre la cual es invocado mi nombre, y he aquí que también yo veo, dice Jehová. Miren, qué importante es cuando venimos con un corazón dispuesto. También buscamos en Isaías, ahora sí, Isaías 56, 7. Dice, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Amén. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todo el pueblo. Amén. Mira qué importante es, hermano, es iglesia. Qué importante es cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a honrarlos a Dios, cuando venimos realmente, pero como decía, con un corazón dispuesto a buscar al Señor, de su presencia, llenarnos de su presencia. Pero también hay otra cosa que el Señor muchas veces nos habla del templo, que el templo, nuestra casa, el templo del Espíritu Santo, que muchas veces somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Muchas veces el Señor hoy habló de la casa física, pero también está hablando de nuestro templo. Del templo que tenemos que cuidar, nuestra casa, tenemos que cuidar el templo. Así como cuidamos la casa de Dios, tenemos que cuidar nuestro templo. Que no se contamine, porque Dios es santo. No podemos decirle al Señor, santo, santo, si nuestro corazón está lleno de cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que buscar primeramente, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos serán añadidos. Y si buscamos en oración, buscamos en la presencia de Dios, Él se va a encargar de limpiar. Cada día el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. O le pedimos al Espíritu Santo en qué estamos, qué tenemos que cambiar. Él nos guía, Él nos enseña. Nos dice, esto tenés que cambiar, esto no me gusta. Y así en nuestras vidas también. Vemos que hoy lamentablemente hay muchas personas que el Evangelio lo han llevado muchos para negocio. Hoy lamentablemente hay mucho negocio a través de la palabra de Dios. Pero con la palabra de Dios no se negocia. Amén. Esta es palabra santa, sagrada, pero no se negocia. Muchos lo usan para negociar la palabra de Dios. Para su propio beneficio lo usan. Hoy vemos personas importantes
que estaba mirando la otra vez, persona importante, aquellos que cantan, que alaban, que tenía unción para las alabanzas. Y hoy por hoy están en el mundo cantando para el diablo, mejor dicho. Aprueban muchas cosas. Esas mismas personas que fueron ungidos ahora aprueban lo que es el feminismo, aprueban lo que es casarse, porque aún muchas veces casarse hombre con hombre y mujer con mujer, eso están aprobando y eso no es de Dios, porque Dios no los permite eso. Y hoy estamos viendo que todo eso está pasando. Por eso cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir a buscar del Señor, a buscar en su casa, pero también cuidar nuestro corazón, nuestra casa. Su palabra dice también en San Mateo 15:10 dice: llamando así a la multitud le dijo: id y entended. No lo entra la voz. Perdón. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended, que lo que entra en la boca contamina al hombre, mas el que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y muchas veces nosotros estamos contaminados. No es lo que entra a nuestra boca lo que contamina. Lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón, de lo que sale de nuestras bocas. Porque a veces nuestros corazones están cargados de cosas. Y lo que hablamos, lo que decimos, ahí conocemos que realmente en nuestros corazones todavía no hay sanidad. En nuestros corazones todavía hay cosas que no están sanadas. Hay heridas en nuestros corazones todavía. Por eso el Señor dice: lo que no entra, no es lo que contamina lo que entra, sino lo que sale de nuestros corazones. Hoy Señor nos llama para que hoy podemos entrar en su presencia. Hoy el Señor nos está hablando de que seamos casa, este lugar casa de oración, pero también tenemos que tener una vida ordenada delante de Dios. Tenemos que ser ordenada ante la presencia de Dios. Pedí que nos ordene el Señor. Pedí que se ordene su casa también. Porque lo que el Señor nos quiere es va y sacando. Nosotros no lo podemos sacar porque no sabemos. Solamente, ¿y qué es lo que saca a luz todas las cosas? La oración. La oración es la que trae. Por eso es tan importante dentro de la casa de Dios la oración. Por eso te dice: mi casa será llamada casa de oración. Y eso es tan importante, iglesia, que vengamos a la oración. Nos presentemos con oración delante de Dios, para que Dios sea glorificado y para las cosas ocultas que el enemigo muchas veces dentro de la iglesia, entra en la iglesia. Y cuando tenemos una vida ordenada y cuando tenemos una vida de oración dentro de la casa de Dios, el Señor revela y saca a luz todas las cosas y limpia su casa. Porque no quiere que el pueblo se contamine con lo que nosotros venimos trayendo. Muchas veces nos ha pasado que muchas veces no hay presencia, o mejor dicho, hay mucha carga dentro del pueblo. Las alabanzas están cargadas, nosotros sentimos lo que realmente aquellas personas, aquellos hermanos que están orando, los intercesores, pueden sentir que hay algo dentro de la casa de Dios. Y cuando nosotros nos podemos hacer guerra espiritual, nos podemos orar, pero nos ponemos a orar, el Señor limpia y lleva esas cargas. Pero también si los hermanos no vienen a la presencia de Dios, los saca. Porque no quiere un pueblo contaminado, quiere un pueblo santo. Quiere un pueblo que sea santificado, pero eso podemos conseguir a través de la oración.
a través de la presencia de Dios. ¿Qué buscamos de la presencia de Dios? No importa si a la noche el Señor no te levanta para orar. El Señor te va a levantar a cualquier hora para orar. Y el Señor te va a revelar, porque revela. Él a través de la oración es lo único que querés. Si vos querés una revelación, que el Señor te revele cosas, qué es lo que está pasando, y a través de la oración. A través del ayuno y a través de la oración. A través de la oración el Señor te trae la revelación. A través de su palabra. Porque el Señor, si nosotros oramos y tampoco leemos la palabra, no nos sirve. Porque el Señor nos puede hablar a través de su palabra, enseñarnos a través de su palabra, abrirnos los ojos, y también nos puede exhortar. Porque la palabra es para eso, la palabra tiene vida. Porque Él también, el Señor, nos exhorta. Muchas veces nos ha exhortado. A mí muchas veces me ha exhortado a través de su palabra. Y muchas veces en las madrugadas me ha levantado. Y muchas veces no quería levantarme, pero me ha levantado. Y después me ha exhortado por su palabra. Y me ha arrepentido y le he pedido perdón al Señor por no levantarme cuando Él quería que yo me levantara. Porque sabía que después me iba a agarrar de las orejas. Porque Él es nuestro papá. Cuando le tenemos a nuestro papá y no hacemos las cosas que no debemos hacer, el Señor te agarra de las orejitas y te dice no. Pero si tenemos una vida de oración, el Señor nos revela. El Señor nos exhorta, y a través, como dije recién, de su palabra. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios, la que tiene poder. Dios es la que tiene, pero a través de su palabra. Por eso Él dice que Él echó a todo, volcó las mesas, volcó las sillas, volcó todo y sacó a todo. Y limpió su casa. Fíjese que cuando Él terminó de limpiar, sacó todo, tiró todo, dice, y vinieron a Él en el templo ciego, cojo, y lo sanó. Mira qué importante cuando hay la casa de Dios, cuando está en oración, la casa de Dios cuando está santificado. Entra muchas personas a buscar de su presencia, y Él sana, Él liberta, pero tenemos que tener un corazón sano. Tenemos que buscar de su presencia, tenemos que buscar de su rostro, tenemos que honrar su casa. Sobre todas las cosas, honrar la casa de Dios, porque Él es santo. Y si no honramos la casa de Dios, ¿cómo vamos a honrar nuestra casa, lo que están alrededor? Primeramente, Él nos enseña a orar, nos enseña a honrar su casa. Porque nosotros tenemos que honrar su casa. Y aún tenemos que honrar a nosotros, a nuestro cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Porque donde mora el Espíritu Santo también es el templo. Y Él habla también del templo del Espíritu Santo. Habla de su casa, habla del templo. Y el templo es que tenemos que cuidar. Cuidemos de la presencia de Dios. Cuidemos esa presencia que Él nos dé. Alimentémoslo todos los días con la palabra, con la oración. Que el altar de nuestros corazones nunca se apague. Que el altar de esta casa nunca se apague. Que la zarza siempre esté abierta. Cuando pasan personas y vean que hay algo diferente, una unción diferente, pueda decir, así como Moisés tuvo curiosidad, decir, se fue a ver la zarza, porque estaba prendido siempre. Así tiene que ser la casa de Dios. Tiene que haber curiosidad para decir, voy a ver qué es lo que pasa en esa casa, qué es lo que pasa en esa iglesia. Y eso es lo que tiene que haber acá dentro de la iglesia de Dios. No hay tiempo de jugar al evangelio, al evangelio barato. Hay que buscar de la presencia. El Señor viene pronto y Él nos está advirtiendo lo que va a venir. Por eso nos está diciendo, prepárate en oración, prepara mi casa, porque cuando vengo a buscar voy a llevar lo que están santificados. ¿Y qué pasa si hoy el Señor viene, aparece y viene y lleva lo que
Aquellos que están delante de Dios solamente que están en obediencia con Dios, en santidad con Dios. Y lo demás, entonces hoy el Señor no está porque su amor es grande, su misericordia es grande y Él renueva su misericordia cada mañana y Él nos está diciendo que tenemos que estar alerta. Viene un tiempo difícil, estamos mirando el mundo como ha cambiado, la justicia como ha cambiado, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios está sobre nosotros. Hasta ahora la gracia de Dios y el Espíritu Santo está sobre nosotros para alertarnos de todo lo que va a pasar y de todo lo que ha de venir. Entonces tenemos que estar alerta, pero tenemos que tener un corazón limpio, un corazón lleno de su presencia. Y la casa de Él, buscar su casa, buscar su presencia y venir a rendirnos cada vez que vengamos a la presencia de Dios. Tengamos ese corazón agradable que le agrade al Señor. Cuando venimos a la presencia, pidámosle al Señor que tengamos un corazón que le agrade. Que nuestros corazones sean gratos delante de Dios. Que nuestros ojos sean gratos delante de Dios. Que no se contamine. Porque estamos, sí es verdad, estamos en un tiempo contaminado, un mundo que está totalmente pata para arriba. Pero nosotros sabemos que esto va a pasar. Cuando suceda todo esto, es porque mi venida está cerca, dice el Señor. Y si nosotros no nos arreglamos nuestras vidas, el Señor hoy nos está llamando a misericordia. Nos está llamando que busquemos la santidad, pero que también cuidemos su casa, porque la casa de Dios es casa de oración. Dice que las puertas del infierno no podrán sobre la casa de Dios. Cuando hay oración en la casa de Dios, cuando venimos a presentarnos, hay oración delante de Dios, el Señor guarda su casa. Cuando venimos enfermos, el Señor nos sana, porque eso es lo que el Señor quiere. Él derrama en este tiempo, el Señor va a mostrar su gloria. La ciencia ha avanzado, pero la gracia de Dios también. Y el Señor lo va a avergonzar a muchos por su poder. El enemigo hace milagros, sí que hace milagros, pero el Señor también lo hace. El Señor lo va a hacer. Pero cuando venimos, por eso cuidemos la casa de Dios. Cuidemos nuestro templo y cuidemos esta casa, la casa física donde nos reunimos. Que cuidémonos. Cuidemos de la presencia, cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. No vamos a dejar que nos contamine, sino que cuidemos. Honrémonos a Dios. Él se va a encargar, si aún nuestra familia todavía no ha llegado, pero Él se va a encargar. Mientras nosotros oramos y entregamos al Señor, cuando nosotros nos buscamos de su presencia y buscamos primeramente a Él, Él se va a encargar de todo lo demás. Iglesia, es tan importante la gracia de Dios, que es tan importante para nuestra vida. A mí me gusta orar. No importa si a veces me paso mientras trabajo, oro en el trabajo, estoy todo el tiempo. Pero a mí me gusta más la noche o la madrugada orar. Por ese silencio, porque a mí me gusta el frío. Y cuando pareciera que el Señor sabe que me gusta el frío, pero cuando más frío hace, ahí me levanto. Ahí me levanto a orar, sea a las 2, sea a las 3 de la mañana, en esos días más fríos, ahí me levanto a orar. Y me levanto en pata, me levanto así, me arrodillo, me pongo a orar. Y a veces son 2 o 3 horas que estoy orando. Hasta que ahí me digo, Señor, bueno, cuando sea, después me decís cuánto puedo dormir porque tengo que trabajar. Y muchas veces me ha pasado, iglesia, que me he ido sin dormir a trabajar.
Y nunca, las veces que me he ido sin dormir a trabajar, pareciera que había dormido toda la noche. Y a veces he venido del trabajo y a hacer las cosas de mi casa y a seguir orando. Y ahora, gracias a Dios que volví a estar sola en mi casa, porque ya mi hijo se mudó, también ahora me quedó la casa para mí. Y le digo, Señor, ahora somos los dos solos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora somos los dos solos, así que está la casa para mí y para vos. Y le doy gracias al Señor porque por la tarde tengo mi lugarcito de oración, mi altarcito de oración. Ahí me voy todos los días, cuando llego ya de trabajar, almuerzo, me pongo a hacer algunas cosas y ya de ahí ya pongo mi mate, mi Biblia, la alabanza, porque está todo el tiempo una radio prendida que es todo de alabanza, y ya me quedo ahí. Me quedo hasta la noche, porque estoy solita, me levanto, me tomo cualquier cosa y me voy a acostarme. Pero a veces son las 9, las 10 de la mañana, las 10 de la noche, perdón, y estoy aprendiendo porque quiero aprender más de Él. Amén. Quiero que me enseñe. Yo le digo, Señor, enséñame. Señor, enséñame cómo debo hablar. Hasta le pido al Señor cómo debo hablar, cómo debo ministrar tu palabra. Enséñame cómo debo hacer, porque solamente vos me podés ayudar. Y el Señor lo hace. Muchas veces le he decidido, Señor, a veces me ha pasado que no podía, tenía una palabra y que todo el día estaba con esa palabra. Le decía, Señor, pero yo no entiendo esta palabra, ¿qué es lo que me querés decir? Y por ahí decía, bueno, voy a salir afuera a refrescar, a ver, y me iba afuera a regar, a mirar mis plantas. Y por ahí me venía la palabra, ¿qué es lo que quería decir esa palabra? Que yo hacía un día que estaba intentando a ver, Señor, ¿qué es lo que me quería decir? O si no, caminando cuando voy temprano al trabajo, el Señor me habla a través de su palabra. Porque Él me hablaba y le decía, Señor, no entiendo qué es lo que me quiere decir. Y el Señor me enseñaba. Por pequeñas cositas me enseñaba. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros pedimos su ayuda. Amén. Cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdanos. Señor, entrego todo esto. Entrego mi voluntad, pero que sea tu voluntad en mi vida y no la mía. Amén. Y el Señor lo hace. Mi casa será llamada casa de oración. Amén. El Señor claro nos dice que mi casa será llamada casa de oración. Está escrito, no cueva de ladrón. ¿Y por qué dice cueva de ladrón? Que también en Isaías lo dice. Porque hoy por hoy la palabra de Dios usa mucho para beneficio propio, como hoy dije. Y el Señor no hace en la palabra de Dios. No se tiene que ser para negocio. La palabra de Dios es para traer salvación a nuestras vidas. Mucho hoy por hoy predica la bendición. ¿Y la salvación? ¿Dónde está la salvación? Yo le digo, Señor, yo no quiero la bendición. Si me querés dar, después me querés, dame, pero yo quiero la salvación, quiero cuidar mi alma para que yo pueda ir contigo. Amén. Para que yo pueda ir contigo, para tener mi casa en los cielos y para poder verte, conocerte frente a frente. Pero quiero cuidar mi casa, no quiero hacer de la palabra de Dios un negocio, porque con la palabra de Dios no se negocia. Sí, Señor. Así es. Porque la palabra de Dios es santo, es sagrado. Y el Señor sabrá lo que va a hacer con esas personas que usan su palabra para beneficio. Yo no creo que el Señor, si alguien habla de la palabra de Dios, pues se sienta a fumar cigarrillo. Yo no creo que el Espíritu Santo se sienta junto a fumar o a tomar una cerveza o a andar un boliche. No creo que el Espíritu Santo ande con esa persona.
o cuando se va a un casamiento de hombre o de mujeres. No creo que el Espíritu Santo está en ese lugar. El Señor en el momento que en el momento que vos aceptaste al Señor, el Espíritu Santo te selló. Pero tenemos que cuidarlo, porque se entristece el Espíritu Santo. No es que se aleja de vos, sino se entristece y está haciendo cosas que no le agrada al Señor. En hablar mal, en tener pensamientos malos, murmurar. Eso, Señor, a eso no le agrada al Señor. La murmuración y la crítica. Por eso dentro del pueblo tenemos que tener cuidado en la casa de Dios. Cuidado de traer todo eso. Cuidado de las murmuraciones. Cuidado con lo que el Señor hoy nos está diciendo. Porque su casa es casa y va a sacar a luz. Tarde o temprano el Señor te va a sacar a luz. El Señor te va a hablar porque no es atrevido. Te va a hablar en tu intimidad y te va a decir en qué estamos. Y si no le hacemos caso al Señor, ahí el Señor ya te vas a sacar directamente. Porque ya te ha llamado por las buenas, pero muchas veces te trae por las malas también. El Señor es amor, Dios es amor, nos habla con amor. Y si no queremos entender, tenemos que cuidar la casa de Dios, no traer nada. No ir a los curanderos estando en la casa de Dios. Eso es contaminar la casa de Dios. No consultar con ningún brujo, ni con ningún adivino, porque eso al Señor no le agrada. No hacer cosas que al Señor no le agradan, cosas ilícitas que al Señor no le agradan. No levantarte contra la vida de tus hermanos. No ser juez de nadie, porque el único juez es Dios. Solamente si ve que tu hermano está mal, acércate y preguntarle qué le pasa. Pero no te levantes contra tu hermano. No le critique a tus hermanos. No le critique a nadie. No murmure contra la vida de los pastores, contra la vida de los líderes. Porque si el Señor lo ungió como líder, solamente David decía, no tocaré al ungido de Jehová por Saúl, cuando Saúl le perseguía. Entonces, ¿quién somos nosotros para levantarnos contra los líderes, contra los pastores? Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, mucho cuidado en lo que pensamos, mucho cuidado en lo que tenemos, que nuestras mentes que nos dicen, o nuestros oídos, escuchar chusmerío, o escuchar que dice, el hermano dijo tal cosa. No, eso tenemos que cerrar y pedir al Señor. Señor, si es así, Señor, yo voy a ir y le voy a pedir perdón a mi hermano. Pero tengamos cuidado de sobre todas las cosas levantarnos contra los pastores. Porque si Dios lo puso en una casa, porque Él vio el corazón de los pastores para traerlos en este lugar. Y si levantó líderes, es porque el Señor vio los corazones de los líderes para ser levantados. Pero también no tenemos que quedarnos, tenemos que cada día avanzar más para la obra de Dios. No tenemos que quedarnos quietas, tenemos que avanzar para las cosas de Dios. Llevar el Evangelio, pero un Evangelio sano. Llevar a aquellos que no conocen de Dios. Un Evangelio sano, un Evangelio de salvación. Y no de bendición. Porque la bendición, dije hoy, que la bendición viene solito.
Pero tenemos que rescatar a los que están perdidos. Tenemos que rescatar a lo que aquellos están perdiendo. Porque para eso vino el Señor, hizo el mayor sacrificio, hizo en la cruz para salvarnos, para darnos la vida eterna. Por eso Él echó todo a lo que vendían animales para sacrificio. Él hizo el mayor sacrificio por nosotros. Amén. Él hizo el mayor sacrificio para este mundo. Y si nosotros no valoramos todo eso, tenemos que valorar la sangre que Él derramó por mí, por ustedes. Esa sangre tenemos que valorar. Y tenemos que apreciar esa preciosa sangre. Porque la sangre de Cristo que nos protege, la sangre de Cristo es la que nos guarda de todo peligro. Porque muchas veces cuando más pareciera que buscamos, en oración o leemos, pareciera más problemas que tengamos. Porque el enemigo eso es lo que quiere. ¿Para qué quiere una persona que no busca? ¿Para qué quiere una persona que está fría? No lo va a buscar. Va a empezar buscando la forma de hacerle caer a lo que realmente aquellos que buscan de Dios. Te va a buscar la forma cómo hacerte caer y apartarte de las cosas de Dios, apartarte sobre todas las cosas de su casa. Mi casa será llamado casa de oración. Amén. El Señor nos está diciendo, mi casa es casa de oración. No es para venir a pasar un tiempo. No es porque estamos aburridos y decimos, bueno, vamos a la iglesia. O sino para que estemos. Que el Señor nos trae en su casa. Para reconciliarnos con el Señor. Para estar unidos juntos en armonía. Y para buscar de su presencia. Para buscar de su rostro cada día, porque Él a través de su casa, en su casa Él hace la liberación, en su casa hace la sanidad. En el templo de Dios hace sanidad, porque dice la Escritura que muchos los que fueron sanados fueron en el templo sanados. Por eso el Señor hoy le llama casa de oración. Él nos está llamando, mi casa será llamado casa de oración. Ya Isaías venía diciendo. En Isaías ya vemos que dice, y para las naciones. Este lugar donde podemos venir a orar, no solamente orar por nuestra familia, orar por la iglesia, orar por los pastores, que están muy bien, orar por los pastores porque son lo que son la cabeza, lo que están más atacados. Lo que el enemigo quiere, porque su palabra también dice que el enemigo ataca a los pastores para dispersar las ovejas. Y eso es lo que muchas veces, por eso muchas veces es tan importante venir dentro de la casa de la casa de Dios a orar por los pastores, orar por los hermanos, orar por los líderes, orar por el ministerio de alabanza, que es un ministerio muy atacado también. Porque el enemigo ataca porque sabe a dónde atacar, el ministerio de alabanza. Y por eso tenemos que estar orando, por el ministerio de la alabanza, por los ministerios que el Señor ha levantado, por los jóvenes, el ministerio de jóvenes, de los niños, de las maestras. Pero también dice que tenemos que estar orando por la nación. Porque Él dice que vamos a estar orando, tenemos que orar por las naciones. Nuevamente ya lee en Isaías 56:7 que dice, yo los llenaré de mi yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todo el pueblo. Qué es importante que es muy importante que vengamos a dar sacrificio al Señor en su casa. A veces cuando venimos tan cansados, no tenemos ganas de cantar, no queremos ganas de hacer nada. Y eso es lo que tenemos que pedirle, lo que tenemos que
darle al Señor todo, porque muchas veces nosotros le pedimos cosas. Y cuando venimos a la casa del Señor, en lugar de entregar todo, seguimos pidiéndolo y salimos como entramos y no recibimos nada, porque nuestro corazón está cargado, nuestras vidas están cargadas con cosas. Hoy es el tiempo de dejar todas las cosas al Señor en su casa, porque yo lo recrearé en mi casa de oración, su holocausto y sus sacrificios serán aceptos. Por más que nosotros nos tengamos ganas de cantar, pero tenemos que hacer ese sacrificio, porque dice que serán aceptos delante de Dios. Y tenemos que sacrificarnos. El Señor hoy nos está pidiendo sacrificio que hagamos en su casa. Muchas veces nos cuesta, sí nos cuesta venir a orar. Nos cuesta los días de reunión o los días de oración a orar. Nos cuesta, pero tenemos que hacer ese sacrificio. Tenemos que sacrificar ese momento, porque son una hora de oración. Tenemos que sacrificar ese momento y venir a orar en la casa de Dios. Dios nos está pidiendo en su casa oración, en la casa de Él, que tengamos tiempo de orar, tiempo de buscar su presencia. En nuestra casa también podemos orar, pero Él nos está pidiendo hoy: en mi casa será llamada casa de oración. El altar de este lugar tiene que estar encendido. El altar no se tiene que apagar nunca. El altar tiene que estar siempre a través de la oración. Y eso se consigue a través de la oración. Cuando venimos realmente a buscar de Dios. Sí, Señor. Yo una vez conté que cuando yo recién empecé con el pastor Jonathan en la San Lorenzo. Y un día, me acuerdo un día de calor, hacía muchísimo calor, ya había llegado de trabajar y hacía muchísimo, ese día fue el calor más fuerte que había. Bueno, terminé de comer y estaba lavando los platos y estaba por limpiar un poco, ordenar. Y siento que me dice: anda a mi casa. Y miré por todo lado y digo yo, y el Señor ahí sentí de vuelta en mi corazón que me dice: anda a mi casa a orar. Digo yo, bueno, hacía un calor, bueno, me puse una chinela, una ojota que ando descalza, siempre en el verano un calor. Bueno, agarré la llave y me fui, abrí la puerta y le digo: bueno, Señor, ¿qué ahora hago? Y el Espíritu Santo, me arrodillé y el Espíritu Santo me empezó a guiar qué es lo que tenía que orar. Lo primero que me dijo el Señor: ora por tu hijo. Empecé a orar por él. Él no vivía en mi casa. Empecé a orar con él, por él, hasta que después me levanté de la oración, me dio esa paz, esa tranquilidad. Me levanté de la oración y me puse a limpiar la iglesia. Pero cuando me acordé, ya era las 2:30 de la tarde. Cuando me acordé, era las 6 de la tarde. Limpié toda la iglesia, ordené todo y me fui. Ahora dije yo, ¿por qué no me dijo anda ahora en tu pieza o en cualquier otro lado? Pero Él me dijo anda ahora a mi casa. Bueno, a la noche le llamo y me extrañó también porque Él todos los días me mandaba un mensajito, me llamaba para saber cómo estaba. Y ese día no me llamó en todo el día. Lo llamo y yo le mando un mensaje, le pregunto cómo está y me dijo bien. Entonces lo llamo. Una madre sabe cuando el hijo está en peligro. Una madre puede sentir. Lo que somos mamás sabemos lo que sentimos nuestros hijos cuando hay peligro. Y le digo yo, ¿cómo está? Bien, me dijo. Y le digo, no te veo ser bien tan convencido. No, dice, tengo problemas. ¿Cuál es tu problema? Le digo yo, si me querés contar. Me dijo, ahora cuando salgo voy, te hablo, te cuento. Porque no voy a volver a casa. Salió de trabajar, salió de la fábrica a las 9 de la noche, se fue a mi casa. Y me contó toda la situación que había pasado. Bueno, oramos con él. Le digo, tenés que volver a tu casa.
Acá no le digo, tenés que volver a tu casa y arreglar este problema. Por este problema le digo, es de los dos. Bueno, volvió a la casa y bueno, se solucionó porque la chiquita recién había nacido, tenía 1 mes, 2 meses, la chiquita. Se fue, arregló la situación, bueno, quedó. Y ahí entendí realmente que el Señor tomó, ese momento tomó, porque la decisión de Él era, no sé, irse, dejar todo, es irse. Pero el Señor eso puso en mi corazón para que orara por Él. Amén. Y el Señor hizo, pero si yo no hubiera ido a la casa de Dios, no sé lo que hubiera pasado. Pero yo lo obedecí, le digo, sí, voy a ir. No me importó el calor, no me importó nada. Y eso es lo que hace el Señor, lo que tenemos que sacrificar. Cuando el Señor nos llama, por más que haga calor, por más que está lloviendo, por más que lo que sea, el Señor si te llama, te dice, anda a mi casa, anda a la casa de Él. Porque por algo el Señor te está diciendo, anda a mi casa, porque mi casa es casa de oración. Hacé sacrificio. El sacrificio también es levantarnos temprano. Eso también es el mejor sacrificio para Dios. Nuestra carne a veces no nos deja. Pero tenemos que obedecer al Espíritu, no a la carne. Porque si obedecemos a la carne estamos perdidos. Si obedecemos al Espíritu, tenemos vida eterna con el Señor. Iglesia, cuidemos nuestra casa y cuidemos esta casa del Señor. Que el Señor nos lo bendiga. Y solamente esta palabra que quería compartir con usted. Dios los bendiga mucho. Dios nos bendiga a nuestra hermana Elena. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por esta palabra? ¿Cuántos la toman para su vida? Yo creo que el Señor nos está llamando a la iglesia a buscarlo cada día más. Yo no sé si a vos te pasa o sos de esas personas como a mí, que muchas veces quizás nos cuesta orar, quizás nos cuesta ubicar el tiempo, y muchas veces entiendo aún hasta las amas de casa, cuando tienen tareas, cosas por hacer, que a veces aún hasta no podemos ni siquiera buscar el tiempo, pero que el Señor en este tiempo nos dé sabiduría, nos dé inteligencia y nos pueda guiar para dedicar tiempo en oración y en búsqueda del Señor. Y ese es el mensaje de hoy. El Señor nos está llamando a la oración y nos llama juntos como iglesia a estar en su casa unidos orando. Y Elena lo compartía y lo explicaba muy bien, en el cual decía que en eso entonces se daban sacrificios de animales. Y saben una cosa, ya era tanto el comercio que los animales no los buscabas más vos, no los criabas más, sino que ya iba y lo compraba en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Y saben que un sacrificio hoy, el Señor no nos manda a matar un animal, sino dar sacrificios de corazón. Sacrificios de alabanza, aquellas cosas que quizás para nosotros son un sacrificio de ofrecérselas a Dios. Y esto me da a entender que muchas veces dentro de la casa de Dios hay religiosidad. Es más fácil venir, lo compramos de la puerta y se lo entregamos como un pacto, como una religión, pero el Señor nos llama a dar sacrificios. Y yo no quiero decirte que la oración es un sacrificio, no, porque tiene que ser un deleite hacia Dios. La oración tiene que ser un deleite. Y aquellos que vienen quizás de raíces católicas como vengo yo, ¿saben cuál era nuestra penitencia cuando nos portábamos mal? Andar a rezar 3 Padre Nuestro, 4 Ave María. Y nos han inculcado que ese era el dolor, ese era el pago de las cosas mal que habíamos hecho. Cuando tu oración hacia Dios tiene que ser un deleite, es la única forma de comunicarnos con Él. Yo le quiero dar gracias a Dios por haber usado la vida de Elena en este tiempo. Y quiero decirte que en la casa de Dios vas a encontrar alimento, provisión, vas a encontrar descanso, restauración. En la casa de Dios hay sacrificio. Es donde se doblan las rodillas, donde lloramos,
donde nos alegramos, donde recibimos paz cuando venimos atormentados de afuera, donde tu alma recibe descanso cuando estamos realmente saturados de las cosas. Pero quiero compartir contigo una palabra y luego me gustaría poder hacer una oración. Y quiero que juntos podamos meditar en esto. La misma se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías 12:10. Y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Yo no sé lo que hoy a vos te cuesta orar. Yo te puedo decir quizás de mí, pero ¿qué te parece que si nos reconocemos delante de Dios y decirle: Señor, derrama espíritu de gracia y de oración? Porque no me quiero perder nada, Señor. Lo que habló Elena de que tu venida está pronto, de que tú llegas a buscarnos, yo quiero estar conectado contigo. Yo quiero animarte que te pongas de pie en este tiempo y que puedas cerrar tus ojitos. Recuerda que esto no es algo de rutina. Hay que dar sacrificios. Tu corazón dispuesto, alineado a Dios. Y muchas veces quizás el sacrificio es achicar tiempos en nuestra vida, es medir en qué le damos tiempo y volcarle el tiempo a Dios. Y si tú estás hoy acá o quizás no estás mirando del otro lado y dices: yo he perdido la pasión, el deseo de buscar a Dios. Siento que el hambre por Dios, la sed por Dios se me ha ido. Si tú dices: yo he perdido la oración, he perdido el deseo de la palabra, yo quiero que juntos podamos pedirle perdón a Dios. Si eres de eso, dile conmigo: Señor Jesús, hoy yo te pido perdón. Vamos, no tengas vergüenza. Yo te pido perdón porque he perdido la pasión. He perdido el deseo de buscarte en oración, de leer tu palabra, de buscar tu presencia. Señor, hoy me arrepiento. Hoy me humillo delante de ti. Y yo te pido, Señor, que derrames sobre mi vida espíritu de gracia, espíritu de oración, y que vuelvas a levantar mi espíritu, que lo vuelvas a alinear al tuyo, porque quiero estar atento a lo que tú hablas. Señor, hoy tomo el compromiso delante de tu presencia de buscarte en oración, de buscar tu palabra, de buscarte en intimidad. Señor, despierta y aviva el fuego en mi vida. Señor, hoy quiero nuevamente volver a tu casa, porque tu casa es casa de oración. Tu casa es casa de oración. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por tu vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En este tiempo quiero orar, Señor, por cada persona que estamos hoy acá. Señor, soy el primero quizás en levantar la mano, en decir que quizás muchas veces hemos perdido, hemos fallado, Señor, en dejar de buscarte o en no buscarte como tú nos pides. Pero hoy nos volvemos de puro corazón. Hoy nos volvemos, Señor, de puro corazón. Señor, perdona si a veces hemos tomado atajos. Perdona, Señor, si muchas veces hemos dejado de dar sacrificios. O aún, como decía Elena, si hemos levantado, hemos abierto nuestra boca para hablar mal, para blasfemar, para insultar a otros o para criticarlos. Señor, hoy te pido perdón, Señor, por eso. Señor, perdónanos si hemos deshonrado a las autoridades que tú has puesto, Señor, en esta casa o en otras. Señor, perdona si hemos consultado a brujos, hechiceros, adivinos. Señor, si hemos consultado aún a imágenes. Hoy te pedimos perdón, Señor, y venimos delante de ti. Señor, y hoy
pedimos y rogamos, aviva nuestro corazón. Aviva nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, pon y derrama sobre nuestras vidas espíritu de gracia, espíritu de oración. Yo quiero que tú te levantes en fe. Quizás te sientas afligido, te duele el corazón por dentro, porque entiendes que Dios te está llamando. Quizás te duele, te pesa el corazón porque hoy te estás reflexionando dentro tuyo. El Espíritu Santo te está haciendo ver el tiempo que hemos perdido. Y sí, a mí también me duele. Yo también me siento afligido. Pero hoy quiero que en ese lugar te levantes en fe y decir, ese no va a ser mi destino. Yo voy a cambiar, voy a caminar conforme a lo que Dios quiere. Yo lo voy a buscar en este tiempo. Señor, dale la valentía a tu pueblo. Dale el coraje, dale la fuerza, levántalos en fe. En el nombre poderoso de Jesús, oro por sus vidas para que sean buenos administradores del tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, para que toda distracción de tu vida se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu aún de religiosidad que te quiera hacer entender que tan solo con convenir es suficiente, no, hoy se va en el nombre de Jesús. Vas a dar sacrificios de alabanza. Vas a rendirte delante de Dios por placer, por amor. Señor, hoy en el nombre de Jesús declaro tu bendición sobre tu pueblo. Declaro tu bendición aún sobre los jóvenes de esta casa, Señor. Serán una generación que se levantan en búsqueda, en oración. Señor, aún desde su trabajo, Señor, estarán buscándote. Aún de sus lugares, Señor, estarán deseándote, de tu presencia. Bendícelos, Señor, y guárdalos en este tiempo. Señor, aún en los trabajos, que podamos tener hambre y sed por tu presencia. Señor, te damos gracias. Y hoy se despiertan los corazones. Todo sueño, todo letargo, toda muerte espiritual que había caído sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, hoy en el nombre poderoso de Jesús, se remueve ahora. Y declaramos tu presencia, Señor Jesús. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, papá. Santo tú eres.